Mis queridos hermanos, les doy la bienvenida a este nuestro encuentro con la Palabra de Dios, que lo llamamos la Lectio Divina. Como les explicaba hace 8 días, la Lectio Divina es un método para acercarnos a la Palabra de Dios de forma orante. No es una lectura a modo de como leemos un libro de historia o un libro de información científica o como leemos un diario de la prensa. Es una forma distinta porque es leer las Escrituras con el espíritu con que fueron escritas. Ni siquiera es para hacer estudio bíblico, porque eso sería con otro método y en otro contexto totalmente distinto. Los saludo desde aquí, desde el templo de nuestra parroquia, en este ambiente tan lindo, en medio de esta tarde tan lluviosa, con tanto frío, con truenos, pero donde el calorcito y la luz del Señor resucitado nos acompañan a partir de la palabra de Dios que vamos a escuchar y que vamos a hacer oración. Para quienes hace 8 días no estaban con nosotros, yo les quiero compartir que la Lectio Divina consta de 4 pasos que los padres o los autores monásticos han llamado no unos pasos en unos peldaños de una escalera derecha, sino en una escala de espiral, para significar que aunque subamos un peldaño, estamos conectados con el de abajo siempre. Cada peldaño se intercomunica con el otro. Esto es para decir que la Lectio Divina no es un avanzar dejando el otro paso atrás y dándole menos importancia al 1 que al 3 o que al 4. Entonces estos pasos rápidamente los recuerdo son: leer, que respondemos la pregunta ¿qué dice el texto? Segundo, meditar, donde respondemos la pregunta ¿qué me dice? Y aquí voy a cambiar la palabra texto por palabra. ¿Qué me dice la palabra? Porque es palabra de vida, es Jesús el que nos habla. Y el tercer paso es orar, que significa ¿qué le respondo? ¿Qué suscita? ¿Qué me hace decirle a esa palabra? Eso es lo que hacemos en la oración, responder a Dios. Y el cuarto paso, que es precisamente contemplar.
¿qué me muestra? ¿Qué es lo que me hace ver la palabra? Y eso definitivamente me lleva a una acción, lo que algunos autores definen como el quinto paso, la acción, a una acción. Es ¿qué me muestra para obrar? Porque la idea es que la palabra, como dice la escritura en Isaías, es como la lluvia, así como la que está cayendo en este momento, que baja, empapa la tierra, pero que no vuelve al cielo, sino hasta hacer fecundar la semilla para que la semilla dé fruto. Asimismo es la palabra que sale de la boca de Dios. Baja a nosotros, es decir, la escuchamos, pero no puede volver a Dios sin hacernos fecundar. Y esa fecundación tiene dos formas. Una en la oración, que es el tercer paso, el que me hace responderle a Dios. Y dos, es en esa contemplación, acción, que es en lo que finalmente yo hago a partir de esa palabra. Estamos aquí además justo en el templo de Santa Teresita. Al fondo vemos la imagen hermosa de nuestra santa patrona. Eso para recordarnos que nosotros no seguimos santos, nosotros no seguimos imágenes de ningún hombre de carne y hueso de esta tierra, porque los santos todos siguen las huellas de Jesucristo. Amamos a Santa Teresita, como puedes amar a San Juan Bosco, o a San Francisco, o a Santa Escolástica, o a San Benito, a Santa Marta, pero en el fondo ¿a quiénes que seguimos? Pues a Jesús. Y los santos, todos difieren uno del otro en sus métodos, en sus formas, algunos más con los pobres, con los enfermos, otros en la educación de los niños y jóvenes, otros desde la vida pública o gubernamental de la iglesia, en el pastoreo, otros desde la vida contemplativa o misionera, unos mártires, otros no. Sin embargo, hay algo que los caracteriza, y es que todos seguían las huellas de Jesucristo. El camino de los santos es el camino por donde va Jesús. Y hablando de camino, este domingo la palabra nos trae muy fuertemente demarcado ese término, camino, porque los cristianos vamos en camino y vamos siguiendo al Señor que nos habla, que nos ilumina y que nos invita a sentarnos a su mesa. Bueno, entonces yo los quiero invitar con esa introducción. En el Facebook he puesto el texto bíblico que vamos a tener presente, es el Evangelio de este tercer domingo de la Pascua, lo que los liturgos han organizado en el leccionario. Recordemos que la Iglesia tiene 3 ciclos durante los domingos, el ciclo A, B y C. El ciclo A San Mateo, B San Marcos y C San Lucas. Pero en el tiempo fuerte de la Pascua, como en Navidad y en los tiempos fuertes, cambiamos un poquito los evangelios. Por eso, aunque es ciclo A, no vamos a leer San Mateo este domingo, sino un pasaje de San Lucas. ¿Por qué? Porque el evangelio de hace 8 días era la aparición de Jesús a los 8 días precisamente. El evangelio de este domingo que viene es de nuevo la aparición de Jesús, pero en un contexto muy lindo. Es contexto de comunidad, contexto de palabra y contexto de sentarse a la mesa, de partir el pan. Si ustedes ponen atención a los terceros domingos de Pascua de los ciclos litúrgicos, tanto este como los otros van a tener ese común denominador, una aparición de Jesús a una comunidad y en la cual parte el pan. En este caso estamos hablando del Evangelio de los caminantes de Emaús, pero en el ciclo B, por ejemplo, es la continuación de es la comunidad reunida y Jesús se aparece y les dice: no se asusten, no soy un fantasma, tienen algo de comer, y parte el pan. Y en el tercer ciclo, el ciclo C, es en el contexto de los pescadores en Tiberíades, los discípulos pescando. Jesús se aparece y les dice: vengan a desayunar, y hay unas brasas con un pescado y un pan, y de nuevo parte el pan. Es todo un simbolismo eucarístico y es todo un simbolismo de cómo podemos encontrar al resucitado en medio de la palabra y también en el pan partido y compartido. Bueno, entonces aquí les dejé el texto, en el Facebook les voy a ir escribiendo algunos daticos, sobre todo cuando empecemos como con cada uno de estos pasos para que los podamos seguir. Para iniciar entonces yo los quiero invitar a que hagamos el paso, yo titulo el paso 0, que sería el paso introductorio.
Este corresponde básicamente a que nos dispongamos, y al disponernos a que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo, que dejemos que Él sea el que nos mueva para poder vivir esta lección divina. Yo los invito a que ustedes ya me imagino que ubicaron un espacio adecuado, un espacio donde nadie les interrumpa, si están solos o están en familia, si van a hacer juntos la lección o solo tú en tu habitación, pero un espacio donde puedas guardar recogimiento, donde durante esta horita no tengamos nada ni nadie que nos saque, que nos desconcentre de la palabra de Dios que hoy nos va a hablar. Por eso los quiero invitar a que cerremos los ojos un instante. Vamos a respirar despacio, conscientes de cómo circula el oxígeno por nuestros pulmones. Ya lo he dicho, todo el día estamos respirando, aunque a veces no seamos conscientes de ello. No podríamos vivir sin oxígeno, aunque sea invisible. De la misma forma necesitamos el Espíritu Santo, y Él ya está en nosotros desde el bautismo. Así a veces no obremos conscientes de su presencia. Pero en medio de las oscuridades de nuestra vida tenemos que decirle: te necesitamos. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, llena mi vida. Ven y mueve mi voluntad. Repite como un susurro: ven, Santo Espíritu. Así no lo digas con tus labios, que tu corazón lo grite: ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Y de nuevo, así con los ojos cerrados, te invito a unirte a esta oración hermosa de Santo Tomás al Espíritu Santo. Oh Creador, oh Dios Creador nuestro, altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo te invito así con los ojos cerrados a que te unas a este canto hermoso al Divino Espíritu. Ven Espíritu, ven
mis hermanos, ahí en el Facebook les escribí los pasos para vivir la lección, tienen también el texto bíblico. La sugerencia es que siempre que hagamos la lección divina tengamos a la mano las Sagradas Escrituras, un cuadernito de notas donde podamos escribir lo que el Señor nos va diciendo. Porque lo que no se escribe se olvida, además porque nos sirve para nuestro propio proyecto de vida con Jesús, para que podamos también saber y revisar luego, pues, cuáles son los compromisos que vamos haciendo, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar para la semana, para el año, en fin, para lo que vamos a seguir. Yo no me preocupo porque hay poquitos conectados, porque realmente no hemos avisado esta lección. Dado que ustedes vieron la semana pasada estábamos con pocos recursos, hoy tenemos un mejor sistema, entonces vamos a ir mejorando con la ayuda de Dios. Por eso hoy no se avisó. Quienes diosidencialmente estaban en el Facebook entraron, quienes no, pues luego la verán. Lo bueno es que esto queda grabado ahí, y de todas formas yo el viernes la monto en el YouTube de la parroquia, en el canal, para que puedan compartirlo con otras personas. La idea es que la otra semana vamos a iniciar periódicamente la lección, pero ya no los miércoles, sino los martes a las 5 de la tarde, para que lo tengan presente. Ahora sí, sin más preámbulos, ya que hemos pedido el Espíritu Santo, que estamos dispuestos, ha bajado la lluvia, hay una frescura hermosa aquí en medio de nuestra parroquia, los invito a que escuchemos la palabra de Dios. Primer paso, lee. ¿Qué dice? Recordemos que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Yo lo voy a leer una vez, les voy a dar tiempo para que ustedes lo vuelvan a leer personalmente. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que pasó todo esto. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué pocos perspicaces son, y qué mente más tarda tienen para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en el camino? ¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11
y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, yo los invito a que vuelvan y lean el texto. No tengan miedo de subrayar, por eso es muy rico tener la Biblia personal. Subrayen la idea central o las palabras principales. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a sacar una frase, una idea que más se nos quede marcada, porque esa es la que nos va a guiar durante esta lección. Vamos a sacar al leer, como cuando estamos en la escuela que hacemos comprensión lectora, vamos a sacar personajes, acciones, palabras, el escenario donde se desarrolló todo esto, el tiempo, la hora, el día, a ver, como tratando de hacer un resumen de lo que el texto nos dice, pero todavía no vamos a decir qué me dice, no simplemente lo que está ahí, qué dice, sacando esos elementos. Por eso los invito, vuelvan a leer y vamos subrayando lo más importante.
Los invito a que vayan escribiendo, si pueden, esos elementos, personajes, palabras, acciones claves que encontremos en el texto, incluso compartamos cuál es la idea central según lo que hemos podido leer, pueden irlo escribiendo. Muy bien, mis hermanos, ahora entonces los quiero invitar para que nos centremos en algunos elementos claves de la palabra para contextualizar. Estamos en ese paso de qué dice. Yo le dedico un poco de tiempo a este paso porque los pasos siguientes les quedan a ustedes de tarea en la casa casi siempre, porque eso no se termina. Yo quisiera resaltar que lo primero es, dice el texto, dos de ellos, se refiere a los discípulos, dos de los que habían estado con Jesús también en Jerusalén. Dos de ellos se fueron a una aldea lejana, era el mismo día, en este mismo día. Entonces, lo primero es reconocer que este acontecimiento de encuentro con el resucitado se va a dar en el mismo día, el primer día de la semana. Ya sabemos eso qué quiere decir, domingo. Esto para resaltar la importancia del domingo para todo creyente. Es el día de las apariciones, es el día del resucitado, es el día en que parte el pan para nosotros, en fin. Luego dice, dos de ellos. El dos es muy importante en la Biblia, porque dos
si ustedes recuerdan el texto del arca de Noé, Dios le pide a él que monte en su arca 2 especies de cada animal, varón y hembra. Si ustedes recuerdan, cuando Dios creó al hombre, dice hombre y mujer los creó, entonces eran también 2. E incluso si vamos a otro significado del 2, si recuerdan, los 2 hijos de Adán y Eva, donde surgió el primer fratricidio, el primer asesinato de hermanos, pues Caín y Abel. El 2 es siempre muy importante porque pareja, ya donde hay una pareja hay comunidad, donde hay una pareja hay familia, donde hay una pareja hay comunidad. Eso quiere decir, donde hay una pareja también hay iglesia. Entonces el signo de los 2 es un signo necesariamente comunitario. Jesús envía de 2 en 2 también a sus discípulos. Ahora, estos 2, dice el texto, se van a una aldea lejana, muy lejos. Dice el texto que distaba 70 estadios de Jerusalén. Pues precisamente esa palabrita lejana nos va a ayudar a entender un poco como el desenlace de la historia de lo que va a pasar al final. Miren que al inicio dice, versículo 13, dice, se fueron a una aldea lejana. Y si ustedes se fijan en el último versículo de este texto, es decir, en el último no, sino en el 33, dice, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Eso tiene toda una simbología. Acordémonos del hijo pródigo, se fue lejos a un país lejano y después dice, y pensando en sí decidió volver y volvió a la casa de su padre. Entonces con esto vayamos relacionando un poco también lo que es la Pascua. Estos se iban muy lejos de Jerusalén, 70 estadios. El 7 es símbolo de plenitud también, porque 7 fueron los días en la creación. Pero luego dice, al final de todo dice, y volviéndose a Jerusalén. Ahora dice el texto de una forma muy linda, conversaban, la palabra griega homileio, de ahí viene homilía, lo que hacemos los sacerdotes en la misa, conversaban. ¿Y qué es lo que se conversa? ¿Qué es la homilía, homileio? Conversaban las cosas acontecidas en Jerusalén, discutían y conversaban todo lo acontecido con Jesús. Eso nos da una clave incluso a los sacerdotes en la homilía, que es lo que tenemos que conversar, lo acontecido en Jesús, con Jesús. Ahora, dice que Jesús se aparece caminando con ellos. Esta palabra es clave, camino. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que a los creyentes el primer nombre que les dieron no fue cristianos, sino los del camino, es decir, los seguidores de Jesús. Para seguir a Jesús, la postura siempre será dinámica, no estática, es una postura de caminar, de avanzar. Pero como vamos siguiendo, caminamos, como le dice él a Pedro, ponte detrás de mí, ir detrás de él caminando. Entonces iban caminando y Jesús se aparece caminando. Si ustedes recuerdan el jubileo arquidiocesano hace 2 años, el lema era caminando con Cristo. Precisamente en Emaús, Jesús, en este relato de los discípulos de Emaús, Jesús se aparece caminando con ellos. ¿Y qué hace Jesús cuando camina? Lo primero que hace Jesús es escucharnos, porque Él los escucha a ellos, escuchaba todo lo que conversaban. Y luego Jesús interviene con la pregunta, ¿cuáles son esas palabras, logoi, logos, en la versión griega? ¿Qué palabras están discutiendo entre ustedes? Entonces Jesús se interesa por lo que hablan sus discípulos. Otra cosa clave, Jesús camina con nosotros, Jesús camina con ellos, Jesús se interesa por lo que hablan. Vámonos a otro punto importante. Nos dice el texto que ellos le responden, ¿eres tú el único residente de Jerusalén? Es muy interesante porque la versión griega dice, eres sumonos paroikeis, que significa, eres tú el único que resides temporalmente. Esa expresioncita, resides temporalmente, es clave, porque ya nos está indicando que Jesús
no se iba a quedar para siempre en Jerusalén y que la estadía de Jesús en ese camino terrenal no es una estadía eterna, porque la estadía eterna pues va a ser en otro lugar, en la presencia del Padre. Entonces tú eres el único que reside temporalmente, casi haciendo relación a lo que en cambio ellos parece que no residen temporalmente, parece que están muy aferrados a la tierra. Acordémonos ese canto de soy peregrino, soy vagabundo, quiere decir precisamente no nos quedamos aquí. Como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo, aunque estamos peregrinos por esta tierra. Luego acerquémonos al versículo 19. Entonces él les dice qué cosas y ellos le cuentan pues todo lo que pasó con Jesús Nazareno. Dice, un varón profeta poderoso en obra y palabra. Para sus discípulos Jesús fue un profeta, pero no pasó de ahí. Parece ser que no había comprendido que era Dios. Y dice que era un profeta reconocido delante de Dios y de todo el pueblo. Eso lo reconocen. Pero qué sorprendente entender que para estos no es Dios, era un profeta poderoso. Luego entonces le cuenta que fue crucificado y todo lo que pasó y cómo esperaban que liberara a Israel. Ya pasaron 3 días y nada. El tercer día, recordemos el credo. Y entonces aquí es donde sucede lo que Jesús les dice. Oh insensatos y lentos de corazón, para entender las cosas que decían los profetas. ¿Que acaso no era necesario que padeciera el Cristo para entrar en la gloria? Patein y doxa, pasión y gloria. Un elemento importante, no sé si aquí logramos ver el espacio en el que estamos, tiene detrás la cruz, pasión, y tiene el siglo pascual, la gloria. Una unidad que no se puede quitar. Es una mezcla que no puede quitarse en un discípulo de Jesús. Pasión, cruz, gloria, resurrección. Y entonces ya luego Jesús les explica todo. Hay algo muy lindo y es como Jesús desde Moisés, pasando luego por todos los profetas, les explica lo que en las Escrituras se refería hacia Él. A mí me gustaría invitarlos a que ustedes cojan las Escrituras y empiecen a buscar en las Escrituras qué cosas dice, qué cosas en los salmos, en los profetas, en los libros históricos se refieren a Jesús. Uno puede hacer ese ejercicio de una forma muy sencilla. Por ejemplo, Abel asesinado por su hermano. Jesús fue asesinado por los hermanos, los judíos. Por ejemplo, Abraham, sal de tu tierra. Jesús también estuvo peregrinando por todo Israel. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac, un hijo que carga el leño para el sacrificio, y luego un altar donde el sacrificado será un cordero, no ese hijo sino el cordero. Y Juan dice que Jesús es el cordero. Moisés, liberador. José, vendido, traicionado por sus hermanos. Jesús fue traicionado por Judas. David como rey, y así por el estilo. Nos damos cuenta que las Escrituras se refieren a Jesús. Casi que nos está diciendo que Jesús hizo con ellos un curso bíblico o una lección divina. Les explicó las Escrituras que se referían a Él. Aquí nos lleva a un punto bien importante, y es que en las Escrituras no hay que buscar mucho. Esto pues para un estudioso bíblico pues sí, pero para nuestra vida de fe no hay que buscar mucho entender verdades científicas o verdades morales o verdades acerca de las culturas o verdades históricas. A veces no coinciden años, no coinciden lugares, pero hay que buscar una única verdad, y es la verdad de la salvación, y ahí es donde coincide en Jesucristo. Luego dice, se acercaron al pueblito donde iban y Jesús dio la impresión de irse. Y entonces dice, ellos le insistieron, le rogaron insistentemente. La palabra griega dice, ellos insistieron con fuerza. Nos está hablando de una oración con fuerza, de un ruego, de una súplica delante de Jesús. Eso me recuerda a otro pasaje donde había un ciego que en el camino
le insistía con fuerza y todos les decían cállese, pero él gritaba más fuerte. O de la mujer sirofenicia que le insistía con fuerza cuando él dice no está bien darle a los hijos, a los perros la comida de los hijos, y ella le rogó con fuerza. Esta palabra es clave, insistir con fuerza. Quédate con nosotros, Señor, que atardece. Ese quédate entonces es muy importante, porque el resucitado no se va, el resucitado se queda, el resucitado permanece con nosotros. Y hay algo muy lindo, porque el verbo quedarse, el verbo meinon, en Juan 15, versículo 4 dice meinate, es el mismo verbo que Juan 15 lo traduce como permanecer o permanezca. Quedarse, permanecer es lo mismo. Jesús permanece, es lo que le ruega, permanece con nosotros. Efectivamente Jesús se queda, luego va, y hay un signo grande que es como Jesús los invita a la mesa, le dan el pan, lo toma, da gracias, y esa palabra dar gracias es eucaristei, es decir, Eucaristía, dar gracias. Lo parte y se los da, e inmediatamente desaparece y a ellos se les abren los ojos. ¿Se acuerdan del ciego del camino? No podía ver, insistía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y le decían cállate, insistía más fuertemente. Estos no encontraban, no veían, estaban nublados con lo que aconteció con Jesús, estaba anocheciendo, se estaba oscureciendo, se apagaba la luz, y en la mesa Jesús parte el pan y desaparece de su vista. Sin embargo, abre los ojos, como a ese ciego le abrió los ojos. Al partir el pan, abre los ojos, y ellos reaccionan diciendo, no sentíamos arder el corazón. Jesús les decía, qué tardos, qué lentos de corazón, qué duros, y aquí dice, nos hizo arder el corazón. Casi que era un corazón de piedra, y al moverlo Jesús lo vuelve un corazón de carne. Eso es conversión, lo que acontece allí. Entonces, ¿cómo ardía el corazón cuando nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, miren que también usa el término abrir, como abrieron los ojos, para decir, explicar las Escrituras, el término griego nos dice, cuando nos abrieron los ojos, y luego dice, cuando nos abría a nosotros las Escrituras. El verbo dienoime, dienoge, el verbo abrir, nos abre los ojos al partir el pan, nos abre las Escrituras. Quiere decir que estaba un corazón cerrado. Miren la relación con el Evangelio del domingo pasado. Estaban encerrados por miedo. Esos tenían el corazón cerrado por lo que había acontecido y se habían ido lejos. Jesús va caminando con ellos, escuchándolos a ellos, conversando con ellos, y de repente les abre la mirada para que le reconozcan, les abre el oído para que le escuchen, les abre el corazón para que arda, para que crea. Y vuelvo a lo que decía ahorita, versículo 33, y habiéndose levantado, el verbo levantar tiene mucha relación con resucitar. El texto griego dice habiéndose levantado, el texto como nos llega a nosotros muchas veces dice, bueno, dice también levantándose, eso está muy bien. Aquí fue la resurrección de estos discípulos, por fin comprendieron. Habiéndose levantado, se volvieron a Jerusalén. Y ya los 11 estaban diciendo, es verdad, resucitado y se ha parecido a Simón, y estos por su parte le cuentan lo mismo, cómo lo reconocieron al partir el pan y cómo lo encontraron pues en el camino cuando les explicaba las Escrituras. Esto es más o menos una contextualización. Ahora yo los invito al segundo paso. Vámonos a ese paso. ¿Qué me dice la palabra?
Con todo esto, ¿qué me dice hoy la palabra? Sabemos que no es un libro, la palabra de Jesús. ¿Qué me dice a mí? Y yo les quiero ayudar para su meditación con estas preguntitas, que de pronto las pueden escribir para tenerlas presente. Estos discípulos habían experimentado el dolor de la pasión, la desilusión de ese Dios aparentemente fracasado. A veces nosotros, cuando tenemos dificultades, problemas, enfermedades, pérdidas, sentimos fracaso, sentimos el silencio de Dios profundo que no nos responde. Y como estos discípulos queremos irnos, no 70 estadios de distancia, sino irnos lejos, huir. La pregunta es, ante la situación de cruz en mi vida, también he intentado huir lejos. El tiempo es tan corto, pero la leche no se demora una hora, la leche es para toda la semana, hay que seguirla. Les voy a dejar estas otras preguntas. Cuando, así como estos discípulos, nosotros experimentamos situaciones de dolor, de desilusión, parece que los ojos se nos nublan de llorar. Y cuando estamos así de nublados, no reconocemos a Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué tan nublados tengo mis ojos para reconocer a Jesús en los momentos difíciles de mi vida? ¿Qué tan nublados tengo mis ojos para reconocer a Jesús en los momentos difíciles de mi vida?
La tercera pregunta, Jesús les explica, les abre las Escrituras. Estamos en cuarentena y tenemos mucho tiempo libre seguramente en nuestras casas. La pregunta es, ¿he abierto el corazón a las Escrituras? ¿He abierto el corazón a la palabra de Dios? Pregúntense ustedes, ¿la han estado leyendo estos días, meditando? ¿He abierto el corazón a las Escrituras? Y una cuarta pregunta surge del acto de la fracción del pan, pero la fracción del pan eucarístico no se queda solo en el pan sacramental, que por estos días no podemos comulgar sacramentalmente. La fracción del pan también es compartir la vida, compartir con el pobre, es hacernos Eucaristía también para los demás. Entonces, la pregunta es, ¿experimento a Jesús en la fracción del pan y muestro a Jesús a otros al compartir mi pan? Vamos respondiendo, pero igual en la semana qué bueno que podamos seguir meditando. Voy a dejar esta cancioncita para este momentico de meditación. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos nosotros a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Cristo ha resucitado, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Rápidamente ese tercer paso, digo rápidamente aquí en la transmisión, pero ustedes lo prolongarán todos estos días. Orar. ¿Qué le respondo? ¿Qué me suscita decirle? Ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Ellos le rogaron insistentemente.
también te suplicamos con fuerza, Jesús, permanece, quédate, no nos abandones, que está anocheciendo, no nos abandones, que se está cerniendo una sombra sobre la humanidad, no nos abandones, que nos estamos quedando en un pueblo alejado de tu presencia. No nos abandones, que tenemos una mirada entristecida que nos impide verte en las dificultades. No nos abandones cuando nos hemos desilusionado porque nuestros sueños no se cumplieron como esperábamos, porque creíamos que ibas a ser ese profeta poderoso y mira, 3 días y nada que sales del sepulcro. No nos abandones, porque creíamos que ser cristianos nos iba a facilitar las cosas, no nos íbamos a enfermar, no nos íbamos a quebrar económicamente, íbamos a tener la familia perfecta, nuestro matrimonio iba a ser un roble, nuestro ministerio sacerdotal iba a ser muy fuerte, nuestra pastoral iba a traer a muchos, y sin embargo, Jesús, parece que todo eso ha pasado, y entonces, qué desilusión. No nos abandones, caminante, ven con nosotros, quédate con nosotros, que atardece en nuestra vida. Queremos reconocerte, queremos sentirte vivo. Haz arder el corazón que se está entumeciendo de frío, haz arder el corazón que se está congelando de desamor, haz arder el corazón que se está quedando endurecido por el fracaso, por la desilusión. Quédate con nosotros, Señor. Queremos sentarnos a tu mesa. Ya va un mes, Señor, en que no podemos sentarnos juntos a la mesa. Ya va un mes en que no podemos recibirte en la palabra. Ya va un mes en que no podemos comulgar con tu cuerpo y tu sangre. Quédate con nosotros, Señor. Queremos que partas el pan y que nos lo des a comulgar. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros cuando partimos el pan, porque queremos también ser tu presencia para el pobre, para el que se quedó sin trabajo, para el que no tiene ni siquiera con qué comprar un mercado, para aquel que no tiene pan, para aquel que está triste. Quédate con nosotros, porque no estamos solos, somos comunión, somos comunidad, somos tu familia. Sí, es verdad, has resucitado. Por eso, Jesús, te sentimos vivo, y por eso, cuando parece que atardece, cuando nos estamos alejando, de nuevo emprendemos camino hacia el seno de la comunidad eclesial, y de nuevo entendemos que es Pascua, que es resurrección. Permanece con nosotros, Jesús, y pártenos el pan en tu mesa. Amén. Aquí también con tus oraciones delante de Jesús. Te necesitamos, Jesús, Eucaristía. Señor, abre mi corazón para reconocerte, para no desentenderme, para no desmoronarme, no demorarme en hacerlo, y así puedo suplicarte que camines conmigo, que te quedes. Quédate con nosotros para siempre, Señor. Aquí también sus oraciones, los que han escrito y los que están en el interior de ustedes, se las ponemos a Dios. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Eso es orar. No es sacar palabras bonitas de la nada. Es primero escuchar para luego responderle.
Y vámonos a un cuarto paso, para que esta semana ustedes sigan orando, meditando. Y cuarto, contemplando. Contemplar qué me muestra Jesús, qué me hace ver, algo nuevo que descubrí. Si quieren lo comparten aquí en el Facebook, algo nuevo que descubrí en esta lección. ¿Qué contemplo para mi futuro? Mi futuro puede ser ahorita, mañana, esta semana, este mes, este año. ¿Qué me muestra para actuar? Qué bueno incluso que escribas un compromiso concreto, mi hermano. Tan concreto que se pueda realizar pronto, no una cosa etérea. Ser mejor, eso no. Ser muy bueno, eso es muy relativo. Concreto. ¿Con quién me tengo que volver a hablar? ¿A quién tengo que tenderle la mano esta semana? ¿Qué tiempo tengo que sacar para orar? ¿Qué realidad de mi vida está oscura, atardeciendo, en un pueblo lejano? Necesita que Jesús entre y se quede para volver. ¿Qué tanto me he alejado de la comunidad? No por el distanciamiento de la cuarentena, de corazón, tanto me he alejado. ¿Qué me muestra? Contempla. Como el tiempo se nos agota, entonces simplemente les dejo en recorderis estos 4 pasos. Lee, bueno que vuelvas a leer esta semana. Subraya, vas a encontrar cosas nuevas. Cada que abrimos la palabra de Dios encontramos cosas nuevas. Medita, ¿qué me dice? Yo te di unas preguntas, pero pueden surgir muchas más cosas. ¿Qué me dice? Ora. Haz oración todo el día, haz oración cada acto del día, haz oración con esta palabra. Contempla, ¿qué me muestra? ¿Qué me pide hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué veo con esta palabra? Es muy válido el ejercicio incluso de grabarnos, como hacían los padres del desierto, grabarnos una frasecita y repetirla todos los días durante esta semana como preparación al domingo de este Evangelio. Quien quiera la comparte aquí en el Facebook y nos ayuda también. Una frasecita. Quédate con nosotros, Señor. Nos sentíamos arder el corazón cuando nos abría las Escrituras. Lo reconocieron al partir el pan. Y los invito a terminar con esta hermosa oración del Padre Antonio Chebrier, porque acordémonos que la palabra no es un libro, la palabra es Jesús. Repítela allá en tu corazón. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra que sé que viene del cielo.
quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. Ya lo saben mis hermanos, aquí queda grabado la lección por si la quieren volver a ver. La vamos a montar al canal de YouTube de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Qué bueno que lo busquen y se suscriban. Lo voy a montar con la ayuda de Dios mañana en la tarde para que lo puedan compartir con otras personas. Este es el domingo de Emaús por el Evangelio. En la parroquia tenemos un grupo grande de personas que han realizado este retiro espiritual, que siguen caminando en la experiencia de Emaús, pues ellos también han descubierto a Jesús en la comunidad, en el caminar, en la escritura, en la fracción del pan. Y bueno, que oremos por ellos y por todos los que van conociendo a Jesús desde las distintas experiencias de retiros, de pequeñas comunidades, de grupos apostólicos. Los voy a dejar con esta cancioncita y que así terminemos esta lección, pero recuerde, la lección sigue en su casa durante toda esta semana para poder preparar el domingo, el día del encuentro con el resucitado. Que el Señor los bendiga y que les conceda también una buena tarde. Los discípulos de Emaús nos sentimos que camina con nosotros el Maestro que resucitado está. Quédate, Señor, como en Emaús, a partir el pan. Quédate, Señor, entra a nuestro hogar y danos tu paz, quédate. No obstante, algunos corazones arden cuando escuchan la palabra del Señor. En el ocaso de días tan sombríos, hagamos una súplica con fe. Quédate, Señor, como en Emaús, a partir el pan, quédate. Quédate, Señor, entra a nuestro hogar y danos tu paz, quédate. El Maestro acepta la invitación que le hagamos con sincero corazón. Nuestros ojos no lo pueden ver en la hostia consagrada